¿Iniciamos? Muy buenos días, buenas tardes tengan ustedes quienes hoy nos acompañan. La conferencia El ABC para publicar en revistas de alto impacto la presentamos en el marco del Seminario de Investigación del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo. Este seminario se encuentra dirigido especialmente para los estudiantes de posgrado. Por lo tanto, la conferencia la diseñamos pensando en los estudiantes interesados en incursionar en el mundo de la publicación de sus trabajos. Hoy tengo el agrado de presentar a ustedes al equipo editorial de la Revista Electrónica de Investigación Educativa. Somos quienes estamos tras bambalinas dando forma en el día al día a lo que hoy conocemos como la REDIE. Nos van a acompañar en esta conferencia Gabriela Vidauri, editora de producción, Zulema Canet, asistente editorial, y una servidora, Edna Luna. El propósito de esta presentación es poner a su disposición el conocimiento experto que hemos acumulado a lo largo de 10 años de trabajo, reflexionar con ustedes sobre las acciones básicas que se deben de seguir y lo que se debe de evitar en la aspiración de lograr publicar un artículo. Como haremos patente, no hay fórmulas mágicas, pero sí un conocimiento especializado que se debe de poner en acción a la hora de preparar un artículo para ser publicado en una revista como la REDIE. Dado que esta conferencia es para ustedes, los invitamos a participar activamente. Les animo a enviar sus preguntas y a participar en esta sesión. Iniciamos. Cedo la palabra a Gabriela Vidauri, editora de producción, y enseguida estará Zulema, asistente editorial. Para terminar, para concluir en la sesión con mi participación. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos. La primera filmina que está ahorita en pantalla, pues es el contenido de lo que vamos a presentar a lo largo de esta sesión. Trataremos de ser más o menos breves para que al final haya un espacio para atender las preguntas, solicitudes que vayan surgiendo. La siguiente, Zulema, por favor. Bueno, pues vamos a empezar enumerando cuáles son las características de una revista científica. En el entendido de que en este momento quienes nos están viendo, pues todos más o menos tenemos una idea clara o muy clara de las características que debemos de buscar o cuáles son los detalles que hay que analizar antes de decidir si elegimos una u otra revista. Una revista científica publica principalmente investigaciones, revisiones y actualizaciones, aunque hay otras también, como el caso de la nuestra, en el que publicamos reseñas, incluso se publican también entrevistas con personalidades importantes en los diferentes ámbitos, en el caso nuestro sobre educación, y algunas reseñas también. Una revista científica se rige por criterios de calidad editorial y en este sentido el principal criterio a observar sería el proceso de revisión por pares, que es lo que valida el conocimiento que la revista está presentando al mundo. El segundo punto sería tener una normalización definida y en este sentido los lineamientos por lo general los tomamos de los índices internacionales, que es el lugar al que toda revista tendría que aspirar, ¿no? Si mientras no sea solo una revista de divulgación. Y el tercer punto, pues es que habrá que ver que la revista esté incluida en algunos de los índices más importantes, porque son ellos los que evalúan de manera periódica la información y también le dan legitimidad. Siguiente, Zulema.
Consideramos que una revista es científica o que tiene calidad cuando cumple las normas que ella misma impone. Y sus prácticas de edición se apegan a estándares internacionales. En este caso, pues los principales índices, aunque hay muchas bases de datos y más adelante Zulema les va a mostrar un mapa en donde se enumeran. Hay bases de datos, colecciones, repositorios. Sin embargo, los lineamientos que una revista científica de calidad está buscando apegarse en estos momentos es el JCR, que es el Journal Citation Report, Shimago Journal Rank, es el SJR, y hay algunos otros que legitiman la calidad de la revista, pero que son regionales, mientras que los dos primeros que aparecen enumerados aquí, pues son los internacionales, los que tienen mayor peso, los que nos brindan factor de impacto, posicionamiento y por lo tanto visibilidad y lectores para los artículos que estamos nosotros intentando posicionar. Y pues lo más importante es que hay que identificar que la revista se ubique en cierto cuartil. En el caso de la Revista, en este momento nosotros nos encontramos en cuartil 2 desde hace 3 años. Sin embargo, un cuartil 4 está bien. Si es un primer artículo el que queremos publicar. Adelante. ¿Cómo elegir una revista? Bueno, parecería básico, pero yo creo que es necesario recordar, sobre todo porque en las funciones que yo realizo en la revista, me toca hacer la parte de revisión y corrección de estilo. Los conocimientos generales básicos de escritura que asumimos que poseemos, en ocasiones es necesario hacer una reconsideración y tratar de cumplir con requisitos que están en todas las normas editoriales de algunas revistas en cuanto a extensión, que es un detalle que muchas veces se pasa por alto, y en cuanto a la manera en la que redactamos el artículo, porque la redacción cotidiana no es la redacción científica. Entonces habría que estar conscientes de hacer esta diferencia para poder apegarnos al área de conocimiento al que estamos intentando entrar. Y habrá que identificar, por supuesto, que la revista esté enfocada a una disciplina y a una temática particular. En el caso que nos ocupa sería la educación. Se recomienda que busquemos publicaciones de acceso abierto porque eso le va a dar visibilidad a nuestras publicaciones, a nuestros artículos. Aunque hay revistas muy importantes que no son de acceso abierto, en las que hay que pagar para publicar, en las que hay que pagar para poder leer, y pues ya dependerá de los intereses particulares de cada uno, ¿no? Pero si lo que buscamos es visibilidad y hacer el conocimiento general de lo que queremos dar a conocer, entonces habría que considerar buscar una revista, identificar este logo y publicar en ellas. Y por supuesto, ya lo mencioné, que estén incluidas en índices, directorios de revistas, etcétera. Aquí quizá cabe mencionar que no es tan importante el número de directorios o bases de datos en el que estemos incluidos porque hay una infinidad, pequeños, medianos, regionales, internacionales. En este punto habría que buscar a qué público queremos llegar y qué es lo que estamos buscando. Y si lo que queremos es posicionamiento o cumplir con criterios que establecen ahora las universidades para participar en programas de estímulos, pues entonces tendríamos que buscar revistas que estén en Scopus, en SJR, y si estamos en JCR, pues muchísimo mejor. Estar en uno de estos dos índices es un indicador de impacto, independientemente del cuartil en el que se ubique la revista. Adelante, Zulema. En cuanto a las consideraciones para el envío, yo creo que es muy importante recalcar, aunque parezca obvio,
que hay características que debemos identificar, ¿no? Porque surgen revistas a diario y algunas, en algunos casos, ni siquiera cuentan con ISSN. Si lo que nosotros buscamos es posicionar nuestro artículo, ubicarlo en una revista que tenga posicionamiento, habrá que ver detalles como esto. Identificar el ISSN, identificar que en la revista se explicite la periodicidad con la que se publica la revista, que estén claros los objetivos y la cobertura temática, que el contenido que se está publicando sea original y que haya contenido científico. No menos importante, aunque quizá no lo más importante, es también identificar quiénes integran los órganos directivos, quiénes integran los consejos editoriales, a quienes conocemos de ahí. Y el último y más importante, pues, es que haya revisión por pares, ¿no? El peer review, porque esto es lo que va a legitimar la calidad de los artículos que se están incluyendo. Es importante leer los lineamientos o normas editoriales porque un primer rechazo en el que se van muchos de los artículos que recibimos, por ejemplo, en la REDIE y creo que en muchas de las revistas, es que no se cumple con las normas editoriales. En la prisa por enviar el artículo lo más pronto posible, obviamos en ocasiones las características que debe tener el resumen, el número de palabras que debe tener el título, porque debe haber un límite para ello también, el número de palabras del resumen, las palabras clave que en ocasiones las sacamos del propio título y olvidamos los tesauros por completo, aun cuando en las normas editoriales se informe de manera explícita que hay que apegarse a ciertas características, ¿no? Y otro detalle que también causa mucho conflicto de pronto es la familiarización con los gestores editoriales. OJS es el más usado en este momento, aunque no el único. Esto representa un problema en todas las edades, no solamente en las personas de 50 o 60 años. Y llegó a complejizar un poco el procedimiento. Sin embargo, el uso del gestor ha hecho mucho más eficientes los procesos editoriales y mucho más transparentes, porque los autores pueden dar un seguimiento puntual al proceso de revisión de su artículo, sin necesidad de tener que estarse comunicando de manera directa vía teléfono o correo electrónico para preguntar cuál es el proceso de su artículo. Si al estar en OJS ustedes observan, y este ya es un tip, que el artículo no se mueve durante el periodo que se establece en las normas editoriales, pues ahí sí quizá ya es conveniente que dentro de la misma plataforma, no por correo electrónico, se establezca comunicación con el editor en turno o con el asistente para ver cuál es el proceso en el que se encuentra su artículo. Creo que por mi parte es todo y la siguiente filmina le toca a Zulema. Bien, pues buenos días. Un gusto poder estar aquí con ustedes y compartir un poco sobre la REDIE y sobre el proceso editorial que sigue en apego a los criterios editoriales de calidad de las revistas científicas. Para contextualizar un poco, les comparto que en la UABC actualmente tiene 5 revistas académicas. De estas, la más antigua, pues, o la que tiene más años, la de mayor edad, es la de Ciencias Marinas y la de reciente creación, que es la de revistas Ciencias Tecnológicas. De estas revistas, 3 publican en la modalidad continua y 2 en periodicidad trimestral. Y cabe señalar que de las 5 revistas, solo 2 están indexadas en el Chicago Journal Rank. ¿Qué es el Chicago Journal Rank? Pues es un índice internacional que establece la calidad de las publicaciones científicas basadas en el recuento de citas obtenidas por cada publicación. Como comentó mi compañera Gabriela, la REDIE ahorita pues es la que se encuentra en mejor posición dentro de los cuartiles.
Más adelante explicaré un poquito más sobre esto de los cuartiles para dar más claridad, ¿no?, a esto. Bien, la REVIE es una publicación académica en línea y fue innovadora en su tiempo, pues fue la primera revista en formato electrónico que publicó sus artículos en formato electrónico, y se fundó con el objetivo de difundir los conocimientos generados en el campo de la educación. Esta revista es arbitrada y esto quiere decir que se evalúan los artículos por pares académicos a nivel nacional e internacional, perdón. Es de acceso abierto, pues no cobra por publicar, por consultar y no requiere suscripción. Es de publicación continua y esta modalidad es cuando los artículos aceptados y ya editados son publicados de manera individual sin tener que esperar al cierre de la edición de algún número. En esta imagen pueden apreciar los índices y las bases de datos en los que se encuentra, algunos de los índices y bases de datos en los que se encuentra la REVIE. Los que podemos destacar y de mayor relevancia pues son los índices Scopus, Chimago Journal Rank, que como bien lo comentó mi compañera Gabriela, Emerging Source Citation y Cielo. En Emerging Source Citation estamos por la Web of Science, que es por parte de Scopus. Estamos en la lista de las revistas de Web of Science. De los directorios y bases de datos, los más relevantes son la Tindex, Rediff y DOA. ¿Y por qué me refiero a ellos como relevantes en esos que estoy mencionando? Porque a partir de los criterios que ellos establecen para evaluar a las revistas, son los criterios a los que nosotros como revista tratamos de apegarnos para respetar esos niveles de calidad que solicitan. Y pues certificaciones nacionales e internacionales, las que podemos destacar pues es CONACYT, que también nos evalúa con cierta periodicidad. Bien, desde esta es la imagen de Chimago Journal Rank en la que se muestra los cuartiles en los que ha estado la REVIE. Desde el 2007, año en que fue incluida la REVIE en el SJR, se ha mantenido en este índice, posicionándose en la lista de revistas académicas más importantes en el ámbito de la educación en Iberoamérica. El cuartil, cada uno de estos colores representan los cuartiles y el cuartil es el indicador que evalúa la importancia relativa de una revista dentro del total de revistas de su área, de acuerdo con su índice de impacto. Como podemos apreciar en esta pequeña imagen, el cuartil 1 representa las revistas, aquellas revistas que están posicionadas con el mayor índice de impacto. El cuartil 4 es aquellas revistas posicionadas con el menor índice de impacto. Sin embargo, así como mencionó mi compañera, no quiere decir que no son buenas revistas o que no son revistas de calidad. Al contrario, con el simple hecho de ya estar en el Chimago Journal Rank, ya son revistas de calidad. Bien, ahora les comparto un poco sobre el proceso editorial que se sigue en la REVIE. Al momento de recibir un artículo para su posible publicación, se pasa por la primera fase, que es la revisión de escritorio. En esta revisión de escritorio hay dos filtros. El primero lo establece el editor científico, en este caso la doctora Edna Luna, quien revisa el enfoque, alcance y pertinencia del trabajo. El segundo filtro es del que me encargo yo, que tiene que ver con la revisión del apego de las normas editoriales en cuanto a formato y contenido del trabajo, así como la originalidad. Para detectar la originalidad, el artículo se somete a una revisión antiplagio. Se utiliza actualmente el programa Authenticate. Ahí se evalúa el grado o nivel de similitud que tiene el trabajo con otras fuentes. En este caso, en la REVIE, se solicita que el trabajo por lo menos contenga el 80% de originalidad. La segunda fase, en caso que el artículo pase ese filtro de la revisión de escritorio, el artículo pasa a la evaluación por pares doble ciego. En ello
académicos de instituciones nacionales e internacionales, expertos en el área disciplinar y temática, pues evalúan la pertinencia y calidad del texto. En la revista contamos con una amplia base de datos de evaluadores que son de varias partes de México, pero también ya tenemos incluido en la base revisores de España, revisores de Estados Unidos, revisores de otros países que nos apoyan en esta labor tan importante. La tercera fase, en caso de que el artículo sea revisado por alguno de los evaluadores, ellos emiten un dictamen. El dictamen es que el artículo puede ser aceptado con cambios mínimos, condicionado o rechazado. En el caso de ser aceptado, el artículo pasa al proceso de corrección de estilo, que es el trabajo que realiza mi compañera Gabriela. En él se realizan las correcciones del formato, citas, referencias y se edita el artículo en la plantilla de la revista para su publicación. Una vez que ella realiza este proceso, lo pasa a mi compañera de soporte, que es Erika Vázquez, quien hace la preparación de galeradas para su publicación. En esta etapa se trabaja en la edición de los diferentes formatos para el montaje en la plataforma de la revista. Ustedes en la revista pueden encontrar las publicaciones en formato HTML, PDF y XML. Asimismo, se gestiona el DOI, que el DOI es un identificador digital único y permanente para las publicaciones. Es decir, ustedes siempre van a encontrar con ese identificador, ustedes van a encontrar y localizar en cualquier base o cualquier registro que haya de esa publicación, es más localizable en la red. Por mi parte es todo. Ahora cedo la palabra a la doctora Luna. Muchas gracias, Zulema. Pasamos con la siguiente filmina, por favor. Yo me voy a detener en esta etapa del proceso que tiene que ver con los criterios de evaluación. Y quisiera regresarme un poco a lo que señaló Zulema sobre la revisión de escritorio. La revisión de escritorio es un proceso que en cualquier artículo es lo primero que uno aspira a pasar. O sea, el primer elemento que o el primer criterio de evaluación que todo autor debe de tener en mente es pasar la revisión de escritorio. En el caso de la REDIE, sin decir el número exacto, más del 80% de los artículos que nos llegan se quedan en la revisión de escritorio. Y se quedan por dos motivos fundamentales. Uno, porque no se apegan a las normas editoriales. En ese sentido es fundamental el apego estricto a las normas editoriales. Y dos, porque en este caso no son una contribución al campo de la investigación educativa. Por ello, nosotros somos una revista que publica o pretendemos publicar exclusivamente productos de investigación educativa. Entonces, un primer criterio es deslindar entre lo que es una investigación educativa de lo que no es. A la REDIE, en el caso de la REDIE, nos llegan muchos trabajos que no son productos de investigación educativa, que si bien pueden ser aplicaciones profesionales, pero no son productos de investigación educativa. Entonces, yo creo que es muy importante tener en cuenta, sobre todo para los autores muy incipientes que se están iniciando, asegurarse de que su trabajo es un producto de investigación educativa. Eso tiene que ver, eso es para salvar la revisión de escritorio. Ya después de la revisión de escritorio, en donde ya tenemos un artículo que es una investigación educativa, que se apegó a las normas editoriales. Mis compañeras mencionaron
mencionaron lo que tiene que ver como, por ejemplo, en la REDIE solicitamos cómo debe de estar escrito el resumen. Hay que apegarse al estilo del resumen de la APA, que es el que nosotros manejamos, por ejemplo. Y también en este momento, dentro de las normas editoriales, es muy importante cumplimentar los metadatos del artículo, porque nosotros somos una revista electrónica de acceso abierto, en donde todos los componentes de los metadatos del artículo forman parte del mismo artículo. Y muchas personas ni siquiera entran a la pestaña de los metadatos. Entonces, es muy importante asegurarse que se cumple con esto. Digamos, eso es ya para pasar la revisión de escritorio. Después de ello, entra al proceso de evaluación de pares y es donde por lo menos 2 evaluadores van a valorar, uno, si el trabajo es una contribución original e importante. Acuérdense que nosotros ya en este momento estamos revisando que el trabajo no tenga, o sea, tenga por lo menos el 80% que no se haya publicado antes. O sea, se acepta a lo sumo un 20% y esto está ya computarizado, ¿no? El siguiente elemento de análisis, pero esta evaluación es una evaluación más cualitativa. Es la valoración que hacen los evaluadores en relación a la importancia del tema que se está tratando, del producto, y si realmente es una contribución al campo de la investigación educativa. Afinando esta evaluación, nos iríamos a identificar si la metodología es pertinente y adecuada, si hay una clara definición del propósito y de los objetivos. Es curioso, pero en muchos de los casos, los autores confunden el propósito de la investigación con el propósito o los objetivos de la publicación. No son los mismos. En muchas situaciones son distintos. Y el otro aspecto es la coherencia y la calidad en la estructura y redacción del texto, que sobre este tema ya nos detalló Gabriela. Un siguiente aspecto tiene que ver con la discusión y conclusiones se basan en los resultados y están bien fundamentadas. La pertinencia y actualidad de la bibliografía. En el caso de la REDIE, por ejemplo, nosotros pedimos que el 50% de las citas sean de los últimos 5 años. O sea, pero si en la revisión de escritorio se ve que el 50% de las citas no son de los últimos 5 años, simplemente no pasa. Aunque ya en la revisión por los evaluadores no solo es la actualidad, sino que sean citas pertinentes al trabajo objeto de estudio. Y después vienen elementos como si las tablas y los gráficos son apropiados y contribuyen a la comprensión del texto, y si el título del artículo refleja correctamente su contenido. Por ejemplo, aquí hay otro detalle que no se ha mencionado, y es que por lo general los títulos no deben de exceder de 12 palabras, porque es hasta 12 palabras que los buscadores identifican. En relación a estos criterios, como podemos observar, tenemos dos tipos. Una, que son de fondo, que tienen que ver con esta contribución original al campo de conocimiento, que tenga una metodología pertinente y adecuada, que haya una clara definición de objetivos y de los propósitos, que la revisión de la literatura sea pertinente al campo de la investigación, porque recuerden a ustedes que quienes los van a evaluar son expertos en este campo. O sea, nosotros tratamos de ubicar que los revisores sean expertos en la temática particular del trabajo. Y por otro lado tenemos las cuestiones de forma, que tiene que ver con la coherencia y la claridad en la que es trabajado el texto. La siguiente, por favor. En esta lámina lo que estamos presentando son
digamos, un cuadrito que generalmente yo podría decir que la mayor parte de las revistas manejan, que son los posibles trayectos de dictamen, ¿no? O sea, el primero, los primeros dos, que son los que realmente no presentan mayor complicación, es cuando dos árbitros le dan la evaluación de negativo, ¿no? Que no es publicable. El siguiente también es muy fácil porque tenemos a dos árbitros que están completamente de acuerdo en que es publicable. El siguiente, que es una valoración positiva y la siguiente negativa, nos obliga a todas las revistas, es lo que hacemos, a enviarlo a un tercer árbitro que es el que definirá digamos, la situación del artículo. Y así podemos tener, ya tenemos una valoración positiva, ¿sí? Y el tercero nos dice condicionado, entonces el artículo se regresa para que sea corregido y se atiendan las observaciones que el dictaminador o los dictaminadores están señalando y está sujeto a una siguiente revisión. Y si nos da, tenemos una valoración de negativo y de condicionado, nosotros lo consideramos como no publicable y se regresa con este dictamen. A la siguiente, por favor. Aquí nosotros quisimos incluir digamos, esta lámina en la cual les estamos sugiriendo cuáles son los posibles caminos que un autor puede seguir en relación con un artículo. Por ejemplo, la primera es atender las observaciones. Reestructure su trabajo atendiendo las observaciones recibidas en el dictamen. En el dictamen, por ejemplo, si es condicionado, hay ciertas observaciones en las cuales uno tiene que atenderlas en la medida que considere prudentes, aceptables, y si hubiera algo con lo cual no está de acuerdo, compete argumentar por qué no lo está haciendo exactamente. Pero si es rechazado para una siguiente situación, pues revise, ¿no? Buscar otra revista. Si decidió enviar a otra revista el artículo rechazado, regrese al punto de inicio como si fuera un artículo nuevo. ¿Qué quiere decir esto? En la siguiente revista necesariamente tendrá que cuidar todo el proceso que va desde la revisión de las normas editoriales, de formato, etcétera, de cada revista. Importante, no someta el manuscrito rechazado sin atender los comentarios que recibió en el dictamen. O sea, los dictámenes son una evaluación externa a nuestro trabajo importantes que nuestra recomendación es que sean atendidos. La siguiente, por favor. Con esta filmina vamos prácticamente a concluir y quisimos señalar lo que a nuestro juicio lo que a nuestro juicio y en el marco del Código de Ética de COPE son malas prácticas. Se considera como una práctica mala, como una práctica censurada completamente, el envío simultáneo a dos revistas. Prácticamente todas las revistas estamos en este momento solicitando que se nos firme una carta en donde se dice que el trabajo no ha sido enviado a otra instancia. El plagio, como ustedes vieron, prácticamente otra vez todas las revistas que están indexadas, trabajamos con un programa de antiplagio para identificar el plagio. Si uno identifica que el 50, el 60%, el 70% ya fue publicado pues simplemente se rechaza y ya no se vuelve a aceptar ese trabajo. Muy censurado es el que haya datos falsificados y algo a lo que nosotros nos hemos enfrentado en no pocas ocasiones son los conflictos de interés entre los usuarios. Cuando se envíe un artículo, la recomendación central es
en el orden que se están enviando los autores, es acordarlo entre los autores, evitar al máximo meter a la revista en situaciones de conflicto de interés. Y muy relacionado con esta situación de conflicto de interés es la ubicación de los autores y a quién se les está adjudicando. Otra vez, es completamente inadecuado meter a la revista en una situación problemática en relación de quién es el autor principal, de quién es el trabajo, y esto se da mucho, sobre todo en las situaciones de tesis. Hemos tenido problemas muy, muy serios a los que nos han enfrentado. Y vienen también lo que tendría que ver con la autocitación. O sea, la autocitación no es una práctica recomendable. Yo quisiera señalar además una de las situaciones que a la REDIE llegan mucho y que a mí me toca enfrentar, y es los trabajos escolares. Nosotros tenemos identificados algunos programas o algunas universidades que ponen como trabajo final publicar un artículo y nos envían trabajos completamente escolares, que no son un producto de investigación. Pues obviamente esa es una mala práctica. Esa es una práctica que consideramos habla de un desconocimiento de lo que es todo este proceso editorial al cual uno aspira a incursionar cuando quiere publicar un artículo. Nosotros creemos que todos tendríamos que leer el Código de Ética de COPE y estar familiarizados con este, ¿no? Porque es al final de cuentas el que enmarca pues la forma en la cual nosotros nos conducimos, ¿no? Y el Código de Ética de COPE aplica tanto para los autores como para los revisores. Eso es muy importante. Como para el comité editorial. O sea, todos nos estamos rigiendo por este código de ética. Con esto concluimos la presentación y vamos a abrir el micrófono. Le pido de favor al apoyo, que si gusta, abrimos el micrófono y estamos con un tiempo suficiente para recibir sus preguntas. Estamos en la mejor disposición de contestar todas y aquellas preguntas, por simples que parezcan. Sí quisiera señalar, por simples que parezcan las preguntas, es el momento. Estamos las tres personas que tienen que ver con un proceso editorial complejo en la mejor disposición de comentar. A soporte, le comento, por favor, podemos abrir el micrófono en Zoom y son bienvenidas también las preguntas que lleguen vía Facebook. Y como antecedente nos están poniendo, dice, las líneas de investigación de la revista es exclusiva en el ramo educativo. Sí, la REDIE en este caso publica, y ustedes lo pueden ver en la misión de la REDIE, es investigaciones educativas. En una de las primeras láminas que se presentaron, nosotros les decíamos cómo ubicar una revista, ¿no? O sea, definitivamente tendrían que ver primero cuál es su tema, su objeto su prioridad, digamos, su temática general de publicación, y luego ver los subtemas, porque también hay como subtemas, ¿no? O sea, entonces uno sí busca donde el tema que uno ha trabajado encaja mejor. Digamos, si yo tengo un trabajo sobre tecnología, bueno, hay revistas especializadas para cuestiones tecnológicas, ¿no? Por dar un ejemplo. En Facebook dice, ¿podría ampliar sus comentarios en relación con el tipo de trabajos que reciben? De parte de Dina Gallegos. Muchas gracias, Dina.
Bueno, nosotros recibimos, yo creo que la REDIE es una revista de un amplio espectro. O sea, todo lo que quepa en el amplio campo de la investigación educativa, nosotros lo recibimos. Y no tenemos preferencia, ninguna preferencia por temática. En algún momento decía uno de los editores, decía, es que la gente busca como el perfil del editor. Yo no, pero esa es una percepción. Nosotros no tenemos, revisen nuestros números, nuestras publicaciones y no tenemos ninguna preferencia, ni por temática, ni por metodología, ninguna preferencia, es ampliamente. Pues sí hay muchos manuales. Yo creo que sobre manuales de redacción de artículos, la que mejor puede comentar es Gabriela, ¿no? O sea, le cedería la palabra a Gaby. Sí hay muchos. Ojo, esta no es una charla sobre redacción. Sí quisiera señalar, Gaby les puede comentar. La intención que nosotros tuvimos al presentarla era darles a conocer las diferentes decisiones que tienen que tomar y todo lo que tienen que cuidar al someter un artículo a publicar. ¿Sí? Es que es muy impresionante cómo se van muchos trabajos simplemente porque no siguen las normas editoriales. O sea, si te piden que el 50% de las referencias tienen que ser actual de los últimos 5 años, es 50% de las referencias de los últimos 5 años. ¿Cuál es el trabajo de cumplir con eso? O sea, así es. Y en esta y en todas las que sean indexadas. Pero bueno, para dar el tema de redacción, pues se lo dejo la palabra a Gaby. Adelante, Gaby. APA, porque APA es el manual que usan la mayoría de las revistas de ciencias sociales, ¿no? Manuales hay muchos, pero yo creo que gran parte de la aceptación de un artículo, por lo menos para pasar a la revisión, pasar la revisión de escritorio y entrar a proceso de dictamen, es cumplir puntualmente con los lineamientos que establecen las normas editoriales de cada revista. Empezando por la extensión, por el número de palabras que debe tener el título y que debe tener el resumen. De hecho, yo a veces cambio los títulos, ¿eh? O sea, es una sugerencia, mas no es que tal como ustedes lo envíen, va a salir publicado. Edito resúmenes, a veces les quito, a veces los regreso, en ocasiones lo tienen que reestructurar porque a mí no me queda del todo claro, o le falta explicitar ahí cuál fue la metodología empleada en la investigación. En línea también pueden encontrar algunos documentos. De hecho, quizá puedo incluirles más tarde en la publicación que se haga de Facebook algunos enlaces o recomendaciones sobre manuales de estilo. Pero yo creo que una de las principales, algo que los puede ayudar, que nos puede ayudar a todos, es leer publicaciones del área en la que ustedes están inmersos. Porque no va a haber otra manera en la que ustedes puedan identificar una revista buena o una revista que les guste, porque hay revistas que no necesariamente están en el primer cuartil, pero en las que uno quiere publicar por el prestigio de la revista, independientemente del cuartil en el que se encuentre ubicado. Otra manera de identificar también una revista potencial a publicar es analizando la lista de referencias que ustedes emplearon para hacer su propio artículo y consultarlas y ver si se apegan. Y yo creo que hay que aspirar a las revistas mejor posicionadas, aunque aún no terminemos un posgrado, aunque sea el primer artículo que estamos publicando, porque probablemente se los van a rechazar. Pero en ese rechazo,
la ganancia que tendrán ustedes es la serie de recomendaciones y observaciones puntuales que van a recibir al respecto. El problema en ocasiones es que no estamos acostumbrados al rechazo. Y pues sí, es un tanto traumático. Pero una vez superado ese trauma, yo creo que asimilar las recomendaciones y atender y tratar de superar ese estadio y tratar de ir un poco más arriba, les brindará mayor experiencia y quizá en un segundo envío o un tercero o un cuarto, quién sabe, puedan ser aceptados en una revista en la que nunca pensaron publicar. Les voy a poner enlaces en la publicación de Facebook sobre manuales de estilo y algunas páginas en donde pueden encontrar tips sobre escritura académica. Bueno, voy a contestar algunas preguntas que estoy viendo aquí. Hay una pregunta que dice si la REDIE es nacional o internacional. Bueno, la REDIE, yo no sé cómo contestarla. Yo diría, la REDIE es de competencia internacional. Eso es, ¿no? O sea, estamos indexadas en los índices más importantes mundiales, pero es una revista de la Universidad Autónoma de Baja California. O sea, y de manera explícita, CONACYT nos tiene catalogados como de competencia internacional. Exactamente, sí. ¿No? O sea, de manera explícita tenemos esa... Pero es una revista de la Universidad Autónoma de Baja California, de lo cual estamos muy orgullosos. Yo creo que es un orgullo que una revista de esta competencia sea producto del trabajo de una universidad pública estatal. Eso es algo que nos tiene muy, muy contentas y muy orgullosas. ¿Cuánto tiempo se tarda? Pues el proceso editorial, nuestras normas dice el dictamen que es máximo 6 meses, pero en relación a la revisión de escritorio no nos lleva más de un mes. En menos de un mes, a veces hasta una semana, ustedes ya saben si su trabajo pasó la revisión de escritorio. En eso somos muy eficientes en este momento. Ahorita te doy la palabra, Zulema. Yo quería comentar algo en relación al rechazo o a las observaciones. Yo creo que uno como académico debe de asumir que parte de nuestro trabajo, que nuestro trabajo siempre es perfectible. Y un artículo se envía con la intención de que otros lo revisen y que nos observen lo que no hemos visto y lo que lo puede hacer mejor. Detrás de toda observación, detrás de todo comentario, siempre está la expectativa de que sea de gran calidad. Ese es, digamos, algo que a mí me parece que es muy importante que se tome en cuenta, ¿no? Que se asuma, que se viva como tal, ¿no? Aquí hay alguien para mí, dice, ¿podrías operacionalizar de parte de Guadalupe Ruiz? Muchas gracias, doctora. Operacionalizar o dar ejemplos de cómo se conciben en la REDIE los criterios que aplicas en la revisión de escritorio. Me refiero al alcance, enfoque y pertinencia. Uy, esa es una pregunta muy compleja. Realmente es una pregunta muy compleja. Yo les decía, la primera distinción es un trabajo es un producto de investigación o es una aplicación profesional. Nos llegan muchos trabajos que son meras aplicaciones profesionales, como podría dar un ejemplo de los que abundan, digamos, aplicaron tal prueba y encontraron tal cosa. Una prueba comercial, una prueba muy conocida y se encontró tal cosa. Eso es como equivalente a si yo tengo un dolor de estómago y voy con el doctor y me da una medicina, ¿no? O sea, es un trabajo profesional. Entonces yo creo que aquí sí hay una revisión fina entre distinguir si es un trabajo profesional o no es un trabajo profesional. Hay otra parte que es muy importante que tiene que ver con
de entrada, ¿cómo está el resumen? Hay resúmenes que no son resúmenes. Digamos, un resumen tiene una estructura muy definida, que es un objetivo, una pequeña introducción, el objetivo, el método, los resultados y una discusión. Una estructura muy definida. Llegan un sinnúmero de trabajos que no tienen esa estructura, que no te dicen nada. Entonces, bueno, yo ahí ya de entrada pienso que es un trabajo que difícilmente pasaría, ¿no? Para mí esas son esas. Luego, otra de las cosas que tienen que ver si son pertinentes, si son, yo creo que hay una distinción entre trabajos escolares, porque llegan muchos, o sea, trabajos que son muy pequeñitos, que no tienen una coherencia metodológica, que metodológicamente tienen muchas fallas, de los trabajos que están sólidamente fundamentados. O sea, para mí esa sería como la revisión que se hace de escritorio. Espero haber contestado. Sí. No sé si... Bueno, gracias. No sé, creo... Bueno, aquí hay otra pregunta, perdón, Zulema quería decir una, pero hay una que dice que si se aceptan temáticas de investigación que no sean de contextos mexicanos. Por supuesto, o sea, nosotros somos de competencia internacional y aceptamos de todo. O sea, ahorita curiosamente nos están llegando asiáticos, o sea, están llegando a nosotros. Nosotros tenemos un gran público iberoamericano, pero ya empezamos a incursionar con otros públicos y entre ellos son los asiáticos. O sea, nos han llegado últimamente artículos asiáticos. Adelante, Zulema. No, nada más quería complementar sobre el tiempo que tarda en el proceso de revisión en un artículo. Que en los últimos años pues ha habido un incremento, ¿no? en el envío de artículos y sí procuramos siempre respetar ese periodo de tiempo, ¿no? No sobrepasamos los 6 meses, eso sí es seguro, nos apegamos a esa temporalidad. Sin embargo, en la revisión de escritorio sí puede llegar entre 1 a mes y medio más o menos en que se revise, ¿no? Si va a proceder para la revisión por pares. Y esto ha sido a partir de los últimos 2 años que ha habido mayor incremento en la revisión. Hay una pregunta aquí. Ajá, hay una pregunta que dice, por favor, ampliar sobre el autoplagio. Es que es curioso, pero el autoplagio hay mucho. Y el autoplagio, pues no, pues va desde copiarte párrafos que ya tienes hechos, ¿sí? Que ya los trabajaste mucho, hasta modificar ligeramente ciertas componentes de los datos, ¿no? O sea, yo creo que ahí, por ejemplo, alguien que detecta el autoplagio es Zulema. Yo creo que ella podría darnos más ejemplos de autoplagio. Adelante, Zulema. Pues no hay se les pide a los autores únicamente que cuiden, ¿no? Esta cuestión de la citación, sobre todo si van a retomar información de otros trabajos que ustedes mismos ya han publicado, se les pide que citen correctamente. En ese sentido, si se detecta que no ha sido citado y todo, pues nosotros lo determinamos como autoplagio y se regresa al trabajo. En ocasiones puede ser que si son fragmentos mínimos, pues yo lo remito nuevamente al autor para que el autor trabaje puede ser que reestructure el párrafo que no sea similar a lo que ya ha publicado o bien que cite la fuente correctamente. Pero no hay qué tanto se delimita para decir, esto es autoplagio o esto no es autoplagio. Simplemente se les solicita que citen correctamente su fuente. Yo quiero contestarle a Leilani. No se necesita un doctorado para escribir un artículo académico, Leilani. O sea, no hay un lineamiento como tal, mientras tú tengas el conocimiento teórico y metodológico y las habilidades de escritura para redactar un artículo, tú puedes elaborarlo
y puedes remitirlo a cualquier revista. Yo quiero comentar una pregunta que nos hace aquí Diana. Dice, respecto a la revisión de escritorio, una duda sobre el criterio de actualidad. Hay citas paradigmáticas de un autor y habría que privilegiar las actuales o las paradigmáticas. Bueno, yo creo que justo esa es una pregunta muy acertada, porque yo creo que un autor debe de ponderar y saber ubicar las citas que son importantes de un autor, sobre un autor, ¿no? Que las paradigmáticas, las que siempre, digamos, las que formaron esa línea, digamos. Pero lo que es un hecho que en tu revisión de la literatura tiene que ser actualizada. O sea, el 50% de las citas esperamos que sean de los últimos 5 años, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta que no hayamos contestado. ¿Hay alguna restricción sobre el número de autores por artículo? Esta pregunta, ¿quién la quiere contestar? Sí las hay. Adelante, quien guste contestarla. En las revistas, dentro de las directrices, se establece que se da prioridad a los artículos con 5 o menos autores. Sin embargo, sí se recibe con una mayor cantidad de autores siempre y cuando envíen una constancia en la que se especifique de manera puntual la contribución de cada uno de estos autores. Sí nos han llegado algunos artículos con esa cantidad de autores, pero no envían esta constancia, entonces sí se les regresa el trabajo o bien se les solicita que nos envíen esta carta, ¿no? Donde especifican en qué contribuyeron cada uno. Bueno, finalmente aquí hay una pregunta que es muy general, que dice, ¿alguna recomendación para quienes queremos publicar por primera vez? Pues yo les diría, vuelvan a ver la conferencia, ¿no? O sea, a mí me parece que es muy importante desde los comentarios que hemos hecho en relación desde cómo ubicar a la revista que mejor puede acoger o recibir el artículo, el producto de investigación, todo lo que hemos mencionado sobre apegarse a los lineamientos, eso es fundamental, es fundamental. Yo creo que también el comentario que hizo Gabriela en relación a cuál es el mejor manual a seguir para la escritura, pues el mejor manual es el manual de la APA. O sea, hay otros accesorios que pueden ayudar, ¿no? Para lo que sería una redacción, pero el estilo de escritura que nosotros esperamos recibir es el manual del APA. No hay mejor, o sea, el autor debe de saber manejar este tipo de escritura, ¿no? Hay algunas salvedades, pero para quienes inician, yo creo que esa es la mejor manera. Leer, Alejandra, leer publicaciones del área, leer artículos de las revistas, de tu revista meta, de la revista a la que tú aspiras a publicar. No importa si está en JCR y las probabilidades de rechazo son muchas. Leer ese tipo de artículos, revisar la estructura, porque la estructura es importante, y apegarte a las normas de cada revista. Bueno, ya estamos sobre el tiempo. Yo quisiera decirles, agradecer su presencia, agradecer su participación e invitarlos a continuar en este camino, ¿no? O sea, como hemos dicho, esta conferencia la preparamos para ustedes, para quienes inician y para alentarlos digamos, a seguir aquellas pautas que son las que se esperan, que son las que les darán la posibilidad
de colocar sus trabajos. No se desanimen. Yo creo que detrás de todo esto, un rechazo es lo más, es el pan de cada día, pero no pasa nada. Se les dice, se les está señalando en qué deben de mejorar y bueno, adelante, ¿no? Pues muchísimas gracias a nombre del equipo editorial de la REDIE. Agradecemos su participación, su presencia y los esperamos ver en una siguiente oportunidad. Muchas gracias, doctora. Nada más queremos un breve tiempo para los participantes, para que si nos dan oportunidad y abren sus cámaras y nuestra compañera Vanessa de difusión nos va a tomar una fotografía para el recuerdo y el evento. Hola, buenos días. Les habla Vanessa Sandoval del área de difusión. Y efectivamente los invito a que abran sus cámaras para hacer una captura de su participación en este evento. ¿Listos? Les cuento a las 3. 1, 2, 3. Otra foto. 1, 2, 3. Otra foto más. 1, 2, 3. Y una última foto. 1, 2, 3. Listo, muchas gracias. Muy amables.